La genética del Rey Mesías, su procedencia y naturaleza divina. Introducción al estudio. Este estudio nace con un propósito: examinar profundamente las escrituras del Tanaj, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, para identificar y comprender las señales proféticas, los testimonios y los misterios relacionados con el Mesías prometido. En particular, se abordará una cuestión central y desafiante. ¿Puede el Mesías ser únicamente hijo de carne y sangre, nacido de hombre y mujer, como sostiene la mayoría de la interpretación rabínica moderna? ¿O las escrituras mismas revelan que el Mesías será engendrado directamente por Dios a través de su Espíritu? A lo largo de este análisis nos plantearemos preguntas cruciales que retan las ideas comunes, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como, por ejemplo, Introducción al estudio. ¿Cómo puede reinar eternamente un hombre común si la eternidad es un atributo divino? ¿Qué implicaciones tiene que el Espíritu de Dios haya venido sobre los profetas, jueces y reyes como instrumento de poder y revelación? ¿Puede Dios ser uno y al mismo tiempo manifestarse por medio de su Espíritu, sin dejar de ser el mismo? ¿Qué revelan los salmos y los profetas sobre la identidad del Hijo mencionado en términos mesiánicos? ¿Es posible que las Escrituras ya anunciaran un nacimiento milagroso, no de voluntad humana, sino por intervención directa del Espíritu de Dios? Este estudio se desarrollará exclusivamente con base en las Escrituras hebreas, buscando las raíces en el texto original y en las tradiciones proféticas. No se apelará al Nuevo Testamento, para que el argumento tenga fundamento pleno dentro del marco que los propios rabinos reconocen como divinamente inspirado. Se analizarán cuidadosamente pasajes como Salmo 2, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Isaías 7:14, y su revelación sobre una concepción milagrosa. Isaías 9:6, sobre el niño que nacerá y se llamará Dios fuerte, Padre eterno. Salmo 110:1, y su revelación del Mesías exaltado a la diestra de Dios. Y muchos más, con referencias al hebreo original y su verdadero sentido. La intención no es imponer una doctrina, sino presentar las evidencias claras que están en el texto y que muchas veces han sido pasadas por alto o reinterpretadas desde una tradición humana que puede haber oscurecido la revelación divina. Este es un llamado a volver al texto, a la voz de los profetas y a la acción viva del Espíritu de Dios en la historia de Israel. Según el judaísmo tradicional, el Mesías no es considerado el Hijo de Dios en sentido literal ni divino. ¿Qué es el Mesías en el judaísmo? En hebreo, Mesías, Masíaj, significa ungido, se refiere a un líder humano, descendiente del rey David, que será ungido por Dios para restaurar la paz mundial, reconstruir el templo en Jerusalén, reunir a los exiliados de Israel y hacer que todos los pueblos reconozcan al Dios único. ¿Es el Mesías considerado el Hijo de Dios? No en un sentido divino o biológico. A veces, en la Biblia hebrea, se usan expresiones como Hijo de Dios de manera metafórica, como en los Salmos. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Aquí se entiende como una metáfora de la relación especial entre Dios y el rey ungido de Israel, por ejemplo, David o su descendiente. Este no es un hijo en un sentido literal o eterno, sino una figura humana con una relación espiritual y simbólica con Dios. Opinión rabínica tradicional. Los rabinos enseñan que el Mesías será un ser humano completamente mortal. Será escogido por Dios, pero no será divino ni hijo de Dios, como lo afirma el cristianismo. Esto se basa en textos como los de Maimónides, Rambam, uno de los más grandes sabios del judaísmo, siglo XII, quien dijo: el rey Mesías se levantará y restaurará el reino de David a su estado anterior. No realizará señales ni milagros, sino que será un rey sabio, justo y fiel a la Torá, Misné Torá, Ilhot Melach y Monse. Conclusión. Según el judaísmo, el Mesías no es el Hijo de Dios en sentido literal o divino. Es un líder humano guiado por Dios, pero no es Dios ni parte de Dios. No será concebido por el Espíritu de Dios ni engendrado sobrenaturalmente. ¿Qué dice la Torá sobre el Mesías? En realidad, la Torá no menciona directamente al Mesías, Masíaj. La idea del Mesías viene más adelante en los profetas, Nevi'im, y es desarrollada sobre todo por los rabinos. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Interpretado por muchos como una profecía del linaje real, David y el futuro gobernante. En la Torá, sí aparecen promesas mesiánicas indirectas, como estas. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis.
Algunos rabinos lo ven como una referencia a la continuidad profética, otros cristianos lo aplican a Jesús. Pero no dice que será hijo de Dios. ¿Y los salmos o profetas sí dicen que es hijo de Dios? Si usan el término hijo simbólicamente. Salmo 2:7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Interpretación judía se refiere al rey de Israel, como David o su descendiente, en un sentido metafórico, no literal ni divino. ¿Y los salmos o profetas sí dicen que es hijo de Dios? Segunda de Samuel 7:14, Dios hablando de Salomón y del linaje davídico. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. De nuevo, relación de cercanía, no biología ni divinidad. Conclusión. La Torá no dice que el Mesías será hijo de Dios. El judaísmo nunca ha entendido al Mesías como un ser divino ni como un hijo de Dios en sentido literal. Las expresiones de hijo en la Biblia hebrea se entienden como relación especial de obediencia, realeza o misión. Descubriendo al rey Mesías en el Antiguo Testamento. Texto hebreo original, Salmo 110:1. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Notas. El término NEUM significa oráculo o declaración, por lo que puede mantenerse como está si está citando el hebreo transliterado. Puntos clave a analizar. ¿Quién está hablando y a quién? YHWH, el Señor, está hablando a Adoní, mi Señor. David, el autor, escucha una conversación divina entre Dios, YHWH, y otro personaje al que él llama mi Señor. ¿Quién es ese mi Señor? Aquí viene la gran controversia, hay dos líneas principales de interpretación. 1. Interpretación judía tradicional. Mi Señor se refiere a un rey humano, posiblemente David mismo, o el Mesías como un líder humano futuro. Razi, siglo XI, gran comentarista judío, dice. Esto se refiere al rey David o al rey Mesías, quien es llamado, mi Señor, por su grandeza, aunque es humano. Comentario de Razi sobre Salmo 110:1. Pero Razi y otros insisten en que este Señor no es divino, sino ungido por Dios, como un rey elegido. 2. Interpretación mesiánica, vista cristiana o profética mesiánica. Algunos ven aquí una conversación celestial entre Dios Padre y el Mesías, que David llama mi Señor. ¿Por qué? Porque David no tenía ningún Señor por encima de él, excepto Dios. Entonces, ¿a quién llama mi Señor? En este contexto, muchos interpretan que David está reconociendo una figura superior a él, lo que encajaría con una figura divina o preexistente como el Mesías. Conexión con otras profecías. Isaías 9:6, 9:5 en hebreo, llama al Mesías. Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, esto también sugiere una naturaleza más que humana. Miqueas 5:2 dice que el Mesías nacerá en Belén, cuyos orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto implica una preexistencia misteriosa. Entonces, ¿dice el Ad que el Mesías es hijo de Dios? Depende del enfoque. Judíos tradicionales dicen, el Mesías es humano, no divino. Lectura más literal / profética, David ve al Mesías como superior a él, y Dios lo exalta a su diestra, esto encaja con una relación especial o divina. Conclusión. Salmo 110:1 es uno de los textos más fuertes del Antiguo Testamento, que insinúa que el Mesías no es un simple rey humano. Dios, YHWH, le habla a alguien que David llama mi Señor, y lo exalta a una posición única, a mi diestra. Aunque la Torá no lo dice directamente, los salmos y los profetas sí construyen la idea de un Mesías con una relación única e íntima con Dios, que puede ser interpretada como divina o hijo en sentido espiritual. Salmo 110:1, una escena celestial después de la resurrección. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué escenario presenta? Un personaje, el Mesías, que no es YHWH pero que David llama mi Señor, está ascendiendo a una posición única. Dios lo exalta a su diestra, un símbolo de autoridad divina y honor celestial. Le promete derrotar a sus enemigos, lo cual es futuro, no inmediato. Esto calza perfectamente con la idea de el Mesías sufre, muere, resucita, sube al cielo y es exaltado a la diestra del Padre, donde espera hasta que sus enemigos sean vencidos. Conexión con Isaías y Daniel. Isaías 53:10-12. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días.
muestra que muere, pero vive después. ¿Cómo? Resurrección. Y le daré parte con los grandes, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Después de su muerte, recibe recompensa y honra igual que sentarse a la diestra. Daniel 7, 13, 14. Vi en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y se le dio dominio, gloria y reino. Aquí también se ve una figura humana exaltada al trono celestial, y se le da autoridad eterna sobre todas las naciones. Esto también encaja con Salmo 110. Entonces, ¿qué estás viendo tú? Tú estás diciendo que David vio proféticamente lo que ocurrió después de la resurrección del Mesías. Que ascendió al cielo, y entonces Dios Padre le dijo: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa interpretación es totalmente coherente con el Antiguo Testamento. ¿Y cómo encaja el concepto de Hijo de Dios? No se dice explícitamente en este versículo, pero estar a la diestra de Dios implica una posición íntima y exaltada que no se da a cualquiera. Isaías 9:6, L. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Miqueas 5:2 dice que el Mesías viene desde la eternidad. Todas estas ideas apuntan a que el Mesías es más que un humano. Es alguien conectado con Dios en esencia, un hijo, no solo un siervo. Centro de la profecía mesiánica. Si el Mesías es llamado Hijo de Dios, entonces debe nacer de manera directa por acción divina, no por semilla humana común. El nacimiento virginal no es una invención del Nuevo Testamento, sino que está preanunciado en el Antiguo Testamento, especialmente si lo conectamos con los pasajes que ya se mencionaron. Vamos a construir ese puente con claridad, paso por paso. Objetivo: demostrar con el Antiguo Testamento que el Mesías es Hijo de Dios. Debe ser engendrado directamente por Dios. Nacerá de una virgen o mujer sin intervención humana. Será exaltado a la diestra de Dios después de sufrir. Todo esto sin citar el Nuevo Testamento. 1. El Mesías como Hijo de Dios, Salmo 2. Salmo 2:7, yo publicaré el decreto, YHWH me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué vemos aquí? YHWH declara a alguien como su hijo. El verbo engendrar, yalad, en hebreo implica acto de origen, no adopción. No puede ser David literal, porque David ya había nacido cuando esto se escribió. Se refiere a otro hijo, que sería engendrado por Dios mismo. Este verso conecta perfectamente con la idea de un nacimiento sobrenatural. Si Dios lo engendra directamente, no puede venir de la semilla de hombre, sino por el Espíritu de Dios. 2. Nacimiento sobrenatural del Mesías, Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Punto. La palabra hebrea, alma, significa joven doncella, pero siempre implica virginidad en su uso bíblico. Este hijo será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso ya implica una naturaleza divina. Un hijo nacido de una virgen y llamado Dios con nosotros no puede ser un niño cualquiera. 3. Isaías 9:6, ¿quién es ese niño? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño no solo será rey, será llamado Dios fuerte y Padre eterno. Eso no se puede aplicar a ningún humano normal. El niño es dado, no solo nace. Es un regalo divino, nacido de forma sobrenatural, y se le atribuyen títulos divinos. 4. Miqueas 5:2, el Mesías preexistente. De ti, Belén, saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este Mesías nacerá en Belén, pero ya existía desde la eternidad. Esto solo tiene sentido si su nacimiento es una encarnación, no un comienzo literal de existencia. Para encarnar algo eterno, Dios debe hacerlo nacer mediante su espíritu, no por medios comunes. 5. Salmo 110:1, el Mesías exaltado después de su muerte. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ya lo analizamos antes, después de su sufrimiento, Dios lo exalta, lo que implica que ya estaba en el cielo con el Padre. 6. ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu de Dios. Ahora, no hay un texto que diga literalmente, el Espíritu de Dios engendrará al Mesías en una virgen, pero sí hay pistas sólidas. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Ruaj Elohim,
Espíritu de Dios, es quien trae vida del caos y la nada. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí se ve que el Espíritu de Dios puede crear directamente. Esto establece una doctrina del Antiguo Testamento: Dios engendra vida por medio de su Espíritu. No necesita semilla humana. Conclusión. Un argumento completo desde el Antiguo Testamento. Elemento y texto. El Mesías será hijo de Dios, Salmo 2:7. Nacerá de una virgen, Isaías 7:14. Será divino y eterno, Isaías 9:6, Miqueas 5:2. Será engendrado por Dios, no por hombre, Salmo 2:7, Isaías 7:14, Job 33:4. Será exaltado a la diestra de Dios, Salmo 110:1. Morirá y vivirá después, Isaías 53:10-12. Todo esto sin usar el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sí anuncia claramente que el Mesías sería hijo de Dios, nacido de una virgen y engendrado por el Espíritu Divino. 1. Dios es uno, pero se manifiesta por medio de su Espíritu, unidad compuesta, no absoluta. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, YHWH nuestro Dios, YHWH uno es. El término hebreo para uno aquí es echad, que puede significar unidad compuesta, como un racimo de uvas, una carne entre hombre y mujer en Génesis 2:24. No se usa yachid, que significa uno absoluto, solo, único, y que habría cerrado cualquier puerta a una manifestación múltiple. Esto permite que YHWH sea uno en esencia pero activo en distintas formas como palabra, espíritu, sabiduría y poder. 2. El Espíritu de Dios no es creado, es Dios mismo en acción. Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de cualquier creación, el Espíritu ya estaba presente y activo. No es un ángel, no es una fuerza impersonal. Es Dios moviéndose. Este Ruaj Elohim aparece muchas veces como el que da vida, revela, habla y ejecuta la voluntad divina. Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Aquí el Espíritu es quien crea. Solo Dios puede crear igual a, el Espíritu es Dios. Job 33:4, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Quién dio vida? El Espíritu. Esto conecta directamente con el poder creador del Espíritu, que luego será clave para engendrar al Mesías sin intervención humana. 3. El Mesías no puede ser engendrado por hombre común. Ya lo vimos en Salmo 2:7, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El verbo engendrar implica un acto directo de origen. Si el Mesías fuera nacido de hombre común, sería simplemente hijo de hombre, no de Dios. Ahora veamos que no pasa en el nacimiento del Mesías según el Antiguo Testamento. No se dice, tú fuiste adoptado. No se dice, te llamé mi hijo porque te porté como un rey. Se dice, yo te engendré. Entonces, la acción creadora y engendradora viene de Dios, y más precisamente de su Espíritu, que es quien da vida. 4. Dios usa su Espíritu para dar vida y revelar. Isaías 11:1-2, reposará sobre él el Espíritu de YHWH, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de YHWH. Isaías habla del Mesías que vendrá del linaje de Isaí, padre de David. Este Mesías será ungido con el Espíritu de YHWH, no como cualquier rey, sino con la plenitud divina. Por tanto, el poder, sabiduría y autoridad divina está en él porque el Espíritu de Dios lo forma y lo llena. 5. Los profetas hablaban por el Espíritu de Dios. Esto es clave para entender por qué David dijo cosas como: Salmo 110:1, dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo pudo David decir eso sin temor a blasfemar? Segunda de Samuel 23:2, el Espíritu de YHWH ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. No era David el que hablaba solo, sino Dios mismo por medio de su Espíritu. Esto explica también profecías como la de Isaías 53 o la de Miqueas 5:2, donde hablan del sufrimiento, preexistencia y gloria del Mesías con detalles que ningún humano podría saber si no fuera Dios mismo hablando. 6. ¿Es el Espíritu igual a Dios o separado? La Biblia muestra que el Espíritu es Dios, pero a la vez se relaciona con él como si fuera una manifestación o persona dentro de su unidad. Ejemplo, Isaías 48:16, y ahora me envió el Señor YHWH y su Espíritu. El profeta dice que fue enviado por YHWH y su Espíritu, dos entidades, un solo Dios.
Aquí hay distinción, pero no división de esencia, refutando la idea de que Dios es una sola persona inseparable. La palabra echad no significa uno absoluto, como solo, sino unidad compuesta. El Espíritu de Dios aparece como alguien que hace, crea, guía y habla, y por tanto no puede ser un simple atributo o energía. Dios engendra al Mesías por medio de su Espíritu, sin hombre, y lo llama Hijo, porque su naturaleza viene de Dios mismo, no de hombre. Los profetas podían decir verdades que los ponían en peligro, como Isaías, Miqueas, David, pero lo hacían porque Dios hablaba por medio de su Espíritu en ellos. En toda la Tanaj, el Espíritu no es creado, ni subordinado como un ángel, sino activo, eterno y divino. Conclusión, un marco irrefutable. Verdad y pruebas. Dios es uno, pero compuesto, Deuteronomio 6:4, Echad, Isaías 48:16. El Espíritu es Dios mismo en acción. Génesis 1:2, Job 33:4, Salmo 104:30. El Mesías es engendrado por Dios, no por hombre. Salmo 2:7, Isaías 7:14, Isaías 9:6. Los profetas hablaban por el Espíritu, no por ellos mismos. Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu engendra, da vida, revela y actúa. Isaías 11:2, Job 33:4. El Mesías será divino desde el nacimiento. Isaías 9:6, Miqueas 5:2. ¿Quién es el ángel que visitó a María? En el Evangelio de Lucas se menciona que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret para anunciar a María que concebiría un hijo. Lucas 1:26-27, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Gabriel es conocido en la tradición bíblica como un mensajero de alto rango, también mencionado en el libro de Daniel como intérprete de visiones. Su papel es comunicar mensajes divinos, no actuar como agente de concepción. ¿Quién engendró a Yeshua, Jesús? La concepción de Jesús se atribuye al Espíritu Santo, no al ángel Gabriel. Lucas 1:35, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mateo 1:20, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. El término griego utilizado en Lucas 1:35 para, vendrá sobre ti, es, epeleusetai, que indica una acción divina que se aproxima o desciende. Te cubrirá con su sombra se traduce del griego, episkiasei, evocando la presencia divina que cubría el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Naturaleza del Espíritu Santo en la concepción. El Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios que actúa en la creación y en eventos sobrenaturales. En la concepción de Jesús, el Espíritu Santo realiza un acto creativo, similar al que se describe en Génesis cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas antes de la creación. ¿Quién embarazó a María? Según los textos bíblicos, la concepción de Jesús fue obra del Espíritu Santo, no de un ser humano ni de un ángel. El ángel Gabriel fue el mensajero que anunció el plan divino a María, pero no participó en la concepción. Esta fue una acción directa de Dios a través de su Espíritu, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento sobre el nacimiento virginal del Mesías. Dos niveles para que sea claro e irrefutable. Desde el Antiguo Testamento, mostrando que el Espíritu de Dios es el agente creador y dador de vida. Desde el texto original griego del Nuevo Testamento, mostrando que la concepción de Jesús fue por obra directa del Espíritu de Dios, no por un ángel ni por José, y conectándolo con los principios establecidos en el Tanaj, Antiguo Testamento. 1. El Espíritu de Dios como fuente de vida en el Antiguo Testamento. Desde los primeros capítulos de la Torá, el Espíritu de Dios, Ruach Elohim, aparece como el que da forma, orden, vida y propósito. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hebreo, Beruach Elohim merajefet, al pene yamayim. Aquí el Espíritu de Dios está revoloteando, como una madre sobre sus crías, preparando para crear vida. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí es claramente el Espíritu quien crea al ser humano. No es una figura secundaria ni una metáfora, es la misma vida y poder activo de Dios. Salmo 104:30. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra.
El Espíritu de Dios es quien crea y renueva la vida. Así se entiende en la tradición profética y poética hebrea. 2. El nacimiento de Jesús según el Nuevo Testamento, concepción por el Espíritu. El Evangelio de Lucas no dice jamás que el ángel Gabriel embarazó a María. Más bien, Gabriel anuncia lo que Dios hará por medio de su Espíritu. Lucas 1:35. Griego original. Traducción directa. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Desglose lingüístico. Neumagión igual a Espíritu Santo. Epeleusetai epise igual a vendrá sobre ti, te envolverá con su presencia. Episquiaseisoi igual a te cubrirá como una nube gloriosa, la misma imagen de la Sejiná en el tabernáculo, Éxodo 40:35. Esta cobertura es idéntica a la presencia de Dios en el tabernáculo del Éxodo. Es Dios mismo manifestándose con su espíritu para hacer algo sobrenatural, engendrar al Mesías. Conexión total, espíritu igual a Dios mismo en acción. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no es una fuerza impersonal. Es el poder de Dios actuando directamente, creando vida, hablando por medio de los profetas y renovando la tierra. Los profetas hablaban por medio del Espíritu de Dios, lo que explica cómo podían decir cosas tan profundas y peligrosas, como David en el Salmo 110, sin que fuera su propia mente humana. En el Nuevo Testamento, el mismo Espíritu de Dios es el que concibe al Mesías en el vientre de María. No es una obra humana. Gabriel es solo el mensajero. El protagonista divino de la concepción es el Espíritu Santo, el mismo que en el Antiguo Testamento crea, da vida y habla por los profetas. Refutando la idea de Dios es uno, indivisible, sin espíritu. Sí, Dios es uno, Deuteronomio 6:4, Shema Israel. Adonai Echad, pero ese uno incluye su espíritu, que actúa, habla, se mueve, engendra, llena, da vida. No es contradicción. Es revelación. Dios es uno en esencia, pero manifiesto en su palabra, espíritu y presencia activa desde el principio. Refutando la idea de que Dios es uno solo. Refutar la idea de que Dios es solo una persona sin distinción de su espíritu. Conectar las profecías mesiánicas del nacimiento virginal. Analizar los salmos proféticos y la figura de David como tipo del Mesías. Parte 1. Preguntas irrefutables sobre el Espíritu de Dios. A continuación, te presento una serie de preguntas lógicas y bíblicas basadas en el Tanaj que refutan la idea de que Dios es un ser sin distinción interna, sin espíritu, y muestran claramente que el Espíritu de Dios es una expresión activa y diferenciada de su poder, aunque sigue siendo uno con él. ¿Puede Dios crear y dar vida sin su espíritu? Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Si el Espíritu es el que da vida, ¿cómo podría Dios crear sin él? ¿No muestra esto que el Espíritu es inseparable pero operativo dentro de Dios? ¿Quién vino sobre los profetas para que hablaran palabras divinas? Segunda de Samuel 23:2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David. ¿Cómo puede hablar un hombre en nombre de Dios, si no es porque el mismo Espíritu de Dios lo toma y lo habla? ¿Quién daba fuerza a Sansón? ¿Era Sansón por sí mismo o el Espíritu de Dios en él? Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él con poder, y despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. ¿Por qué no lo hizo con su fuerza humana, si Dios es uno solo y no tiene espíritu activo? El texto distingue entre Dios y su espíritu como fuerza operativa. ¿Quién ungió a David y lo transformó en rey? Primera de Samuel 16:13. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Si el Espíritu vino sobre David, entonces el poder y la dirección de Dios operaban por medio de su Espíritu, no como una esencia abstracta o impersonal. ¿Cómo pudo Elías resucitar al hijo de la viuda si no fue el Espíritu de Dios quien trajo la vida? Primera de Reyes 17:22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. ¿Quién trae de vuelta el alma del niño? ¿Acaso no es el Espíritu que da vida? ¿Puede un humano hacer esto sin una manifestación directa del Espíritu de Dios? ¿Cómo guiaba Dios a los israelitas si no es por su Espíritu? Isaías 63:11-14. ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Espíritu Santo? Guiándolos el Espíritu de Jehová como a ganado que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo. ¿Puede alguien decir que Dios es uno solo y sin partes, si el mismo texto lo muestra actuando por medio de su Espíritu?
¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Espíritu Santo? El Espíritu de Jehová los guiaba como ganado que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo. Puso en medio de ellos su Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová los guiaba. Son centrales en el argumento de que el Espíritu de Dios estaba activo entre el pueblo y los guiaba como un pastor a su rebaño, lo cual es significativo tanto teológicamente como en el contexto mesiánico y del Espíritu en el Antiguo Testamento. Conclusión de esta sección. Dios es uno en esencia, pero activo y personal por medio de su Espíritu, que se mueve, habla, guía, da poder y engendra vida. No hay contradicción, sino manifestación múltiple dentro de la unicidad divina. El Espíritu de Dios es Dios mismo en acción, sin dejar de ser uno. Parte 2. Profecías mesiánicas y el nacimiento virginal. Ahora conectamos lo anterior con el nacimiento del Mesías y su concepción virginal, anunciada siglos antes en el Tanaj. Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. La palabra hebrea usada es, alma, que significa doncella joven o virgen en contexto. El uso profético apunta a una intervención sobrenatural. No confundir la profecía del rey Mesías de Isaías 7:14-16 con Isaías 8:3-4, el hijo de la profetisa. Isaías 7:14-16, texto contextual completo. 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí, la joven, Alma, está encinta, y da a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. 15. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Pregunta, ¿se nombra a la joven mujer? No. El texto nunca menciona su nombre ni da detalles explícitos sobre su identidad. Solo se dice que es un alma, joven mujer, lo que indicaba una mujer en edad de casarse, posiblemente virgen, pero no necesariamente. ¿Se dice que realmente dio a luz? El hebreo dice, la joven está encinta y da a luz un hijo. Esta frase está en tiempo presente continuo o inminente, no es un anuncio lejano. Por tanto, si da a entender que esa joven ya está embarazada y que dará a luz pronto. Esto indica que era una señal contemporánea para Acaz, no solo una profecía futura. Además, el verso 16 aclara que antes de que ese niño crezca y tenga uso de razón, los reyes enemigos que amenazaban a Judá serían eliminados, lo cual se cumplió poco después históricamente. ¿Se menciona el nacimiento real de ese niño? En Isaías 8:3-4, inmediatamente después, se menciona otro niño. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal-Has-Baz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria. Muchos estudiosos creen que este niño, Maher-Salal-Has-Baz, fue el cumplimiento inmediato de la señal dada a Acaz y que la profetisa sería la alma mencionada antes, probablemente esposa de Isaías. Sin embargo, este niño no se llama Emanuel, lo cual genera debate. Conclusión. No se nombra a la joven mujer. Si se da a entender que ya estaba embarazada o que iba a dar a luz pronto. No se menciona directamente el nacimiento de ese niño llamado Emanuel, pero se sugiere que ese nacimiento sería una señal inmediata para el rey Acaz. El cumplimiento histórico parcial parece ser el nacimiento del hijo de Isaías, Isaías 8, mientras que el cumplimiento profético completo, según Mateo 1:23, es el nacimiento de Jesús. Análisis, Isaías 8:3-43. Me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher-Salal-Has-Baz. 4. Porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria. ¿Por qué no puede ser el mismo cumplimiento? Vamos a desglosar 5 razones sólidas, usando texto, lenguaje hebreo, contexto cultural e implicaciones mesiánicas. 1. Nombre profético, Emanuel versus Maher-Salal-Has-Baz. El niño prometido en Isaías 7:14 se llamará Emanuel, Dios con nosotros, punto. El hijo de Isaías se llama Maher-Salal-Has-Baz, que significa, pronto al despojo, veloz al botín. Este nombre no tiene implicación divina directa ni representa la presencia de Dios con su pueblo, como si lo hace Emanuel. En la cultura hebrea, el nombre no es un detalle menor, sino una declaración del propósito o naturaleza de la persona. Conclusión, los nombres no coinciden ni en forma ni en significado. 2. La mujer en Isaías 7:14 es un alma, no una profetisa.
Isaías 7:14 dice, a Alma Ara, la joven está encinta. Isaías 8:3 se refiere a la profetisa, Annería. En hebreo, alma implica juventud, posible virginidad, y está relacionada con un lenguaje poético y profético de pureza, algo asociado tradicionalmente con el Mesías. Ver también Génesis 24:43 donde se usa alma para Rebeca, virgen. En cambio, la profetisa de Isaías 8 ya es esposa de Isaías y no calza con la descripción profética ni cultural. Conclusión, no es la misma mujer y no encajan los perfiles proféticos. 3. La profecía de Isaías 7:14 es una señal sobrenatural. El Señor mismo os dará señal. Isaías 7:14, una mujer joven dando a luz un hijo no sería una señal extraordinaria ni convincente para un rey en crisis. Pero una virgen concibiendo, en un contexto mesiánico, sí sería una señal poderosa y divina. Por eso, el cumplimiento final debe ser milagroso, como lo interpreta Mateo en Jesús, Mateo 1:23. Conclusión, el nacimiento de Maher Salah-Las-Bas fue normal, no una señal sobrenatural. 4. Isaías 7 apunta a un niño con naturaleza divina. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este no es solo un nombre poético. La estructura gramatical hebrea implica presencia real, no simbólica. El niño no solo representa a Dios, sino que es señal de su presencia encarnada. En Isaías 9:6 se amplía esta idea, se nos ha dado un hijo, y su nombre será Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Conclusión, el niño de Isaías 7 posee títulos divinos, mientras que el hijo de Isaías 8, no. 5. La tradición judía da alta importancia a la virginidad. En la cultura de Israel, especialmente en los textos sagrados, la virginidad de una mujer era un símbolo de pureza, consagración y elección divina, véase Deuteronomio 22:13-21. Una virgen concebida sería una afirmación impactante para un pueblo que comprendía la pureza como un valor espiritual esencial. Conclusión, la descripción en Isaías 7:14 es una alusión mesiánica de alto nivel, no simplemente un nacimiento común. Conclusión teológica e inteligente. La profecía de Isaías 7:14 no se cumple plenamente en Isaías 8:3-4 por múltiples razones. El nombre no coincide, la mujer no es la misma, el evento no es sobrenatural, el niño no tiene naturaleza divina, y el contexto cultural exige una señal extraordinaria, no un nacimiento ordinario. El texto de Isaías 7:14 se sostiene como una profecía de doble cumplimiento. Uno inmediato y parcial, para tranquilizar al rey Acaz, una mujer da a luz un niño, pronto los enemigos caerán. Y otro profético y mesiánico, donde una virgen concebirá por intervención divina, y el Hijo será Dios con nosotros, Jesús el Mesías, según Mateo 1:23. Continuación. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este niño es llamado Dios fuerte, el Gibor, y Padre eterno, algo impensable para un simple ser humano. Si este hijo es Dios mismo manifestado, entonces su origen no puede ser natural, sino que debe ser engendrado por el Espíritu de Dios mismo, como vimos en Lucas 1:35. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo puede alguien nacer en Belén y al mismo tiempo tener origen desde la eternidad? Solo puede ser explicado si el Espíritu de Dios engendra en lo natural a alguien que ya existía desde siempre, como el Verbo eterno. Conexión clara. Dios no usó un hombre para engendrar al Mesías. Usó su Espíritu, como lo ha hecho siempre en la historia, para manifestarse de forma activa y creadora. María no fue embarazada por un ángel, ni por José. El poder del Altísimo la cubrió como lo hacía con el tabernáculo. Parte 3. Salmos proféticos y David como prototipo del Mesías. David no solo fue un rey. Fue también profeta, Hechos 2:30, ungido por el Espíritu, y prototipo del Mesías que vendría. Salmo 2:7. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este engendramiento no es humano. Es divino. Aplicado a Jesús en Hebreos 1:5, si es Dios quien engendra, entonces el Espíritu de Dios es el agente divino del nacimiento. Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David llama Señor a alguien superior a él. Ese alguien ya existía y fue exaltado al trono celestial luego de haber cumplido su misión, muerte, resurrección, ascensión. Conclusión final. El Mesías no podía ser solo humano.
tenía que ser engendrado por el Espíritu de Dios. Los profetas hablaron de esto inspirados por ese mismo Espíritu. Dios es uno, pero actúa, se manifiesta y engendra por medio de su Espíritu, como lo ha hecho desde el principio. Parte 0. Destruyendo la falsa idea de un Mesías común. ¿Puede un hombre común, nacido del deseo humano, establecer un reino eterno? Daniel 7, 13, 14. Vi en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Cómo puede un simple mortal, sujeto a enfermedad, muerte y corrupción, tener un dominio eterno sin fin? Los judíos esperan a un líder militar o político, pero Daniel dice que vendrá con las nubes del cielo, un lenguaje reservado para una figura celestial, no terrenal. ¿Puede el Mesías ser un simple hijo de carne si el Tanaj dice que su origen es eterno? Miqueas 5:2. De ti, Belén, me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo un ser humano normal puede tener un origen eterno? ¿No demuestra esto que el Mesías no será engendrado por voluntad humana sino que es preexistente? ¿No contradice la idea de un Mesías común la misma promesa hecha a David? Segunda de Samuel 7, 12 a 13, 16. Y afirmaré su trono para siempre, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Qué hombre mortal puede garantizar un reinado para siempre? ¿No es obvio que esto exige una naturaleza divina? El hijo prometido a David tenía que tener un reino eterno. Y ningún rey humano lo ha cumplido jamás. Solo uno, el Mesías verdadero. ¿Por qué entonces el pueblo judío sigue esperando a alguien común, si los profetas describen al Mesías como Señor, Dios y Rey eterno? Isaías 9, 6-7. Porque un niño nos es nacido, y se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, desde ahora y para siempre. ¿Quién es este niño que es llamado Dios fuerte, que simple líder humano podría ser Padre eterno, si el Mesías que esperan no es esto, entonces no es el Mesías del Tanaj? Es un impostor. Conclusión contundente de esta sección. El Tanaj no deja espacio para un Mesías solo humano. El verdadero Mesías es preexistente, eterno y con dominio celestial. La ideología judía moderna ha mutilado la verdad de las Escrituras para esperar lo que ellos desean, un libertador político, no el Rey eterno de los profetas. Esta desviación satánica solo prepara el camino para el falso Mesías, que engañará a muchos. Preguntas tentadoras para destruir esa ideología judía. ¿Dónde está en el Tanaj una profecía que diga que el Mesías será un simple político mortal? Si el Mesías será solo humano, ¿cómo cumplirá Isaías 9:6, donde es llamado Dios fuerte y Padre eterno? ¿Por qué en Daniel 7 el Mesías desciende en nubes del cielo si es un hombre terrenal? ¿Puede un hombre nacido de una relación entre hombre y mujer cumplir Miqueas 5:2, donde dice que viene desde la eternidad? ¿Quién ha cumplido las profecías de un reinado eterno hasta ahora? ¿Por qué ningún otro rey de Israel lo hizo? ¿No es más lógico que el Mesías tenga naturaleza divina si su misión es reinar para siempre y traer justicia perfecta? Si los judíos tienen razón, ¿cómo explican que el mismo Tanaj dice que el Mesías será llamado Dios? ¿No es eso idolatría según su interpretación? Pregunta 7, expandida. Si los judíos tienen razón, ¿cómo explican que el mismo Tanaj dice que el Mesías será llamado Dios? ¿No es eso idolatría según su interpretación? Contexto. Los rabinos modernos insisten en que el Mesías será un hombre sabio, justo y poderoso, pero no divino. Aseguran que Dios es uno solo, y que ningún ser humano puede compartir su gloria, pues eso sería idolatría. Sin embargo, el Tanaj mismo, Antiguo Testamento, destruye esa idea. Lo hace al describir al Mesías con títulos y funciones que solo corresponden a Dios. Y no solo eso, incluso muestra que Dios comparte su poder, trono y nombre con otro que también es Dios. Ejemplos demoledores. Isaías 9:6, el niño que es llamado Dios fuerte. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí hay una contradicción directa al pensamiento rabínico. Un niño igual a humano. Pero se le llama Dios fuerte, el Gibor, mismo título que se usa para Dios en Isaías 10:21. También se le llama Padre eterno. ¿Cómo puede un humano tener estos nombres si no es divino?
Jeremías 23, 5-6, el Mesías se llama YHWH, justicia nuestra. He aquí que vienen días, dice YHWH, en que levantaré a David renuevo justo, y este será su nombre con que le llamarán YHWH, justicia nuestra. El renuevo justo es claramente el Mesías descendiente de David. ¿Pero qué dice el texto? Que su nombre será YHWH, el tetragramatón, justicia nuestra. Esto es explosivo. Solo hay un YHWH, pero aquí se le da ese nombre al Mesías. ¿No sería idolatría llamar a un simple hombre con el nombre sagrado de Dios? 3. Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y derramaré sobre la casa de David, espíritu de gracia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por hijo unigénito. Aquí habla YHWH directamente. Dice que será el mismo a quien traspasaron, cuando fue traspasado YHWH en la historia, solo en la cruz, cuando el Mesías, Dios hecho carne, fue traspasado. Salmo 45, 6-7. Dios llama a Dios al Mesías. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría. Dos cosas impresionantes aquí. El Mesías es llamado Dios. Pero otro Dios, el Padre, lo unge. ¿Cómo puede haber dos entidades llamadas Dios si no hay una complejidad en la unidad divina? Daniel 7, 13-14. El Hijo del Hombre recibe adoración divina. Y le fue dado dominio, y le sirvieron todos los pueblos, su reino es eterno. Solo Dios puede recibir adoración universal. Pero aquí, un Hijo del Hombre lo recibe. ¿No es eso idolatría, sino es Dios mismo? Por eso Jesús usaba el título Hijo del Hombre, refiriéndose a esta profecía. Conclusión de esta sección. El Tanaj sí presenta a un Mesías divino. Lo llama Dios, YHWH, Padre eterno, Dios fuerte, y le atribuye adoración, trono eterno y reinado celestial. Si los rabinos actuales dicen que eso es idolatría, entonces están llamando idolatra al mismo Dios que inspiró las Escrituras. Por tanto, el Mesías no puede ser un simple hombre, hijo de carne y sangre. Debe ser engendrado por el Espíritu de Dios, tener naturaleza divina y cumplir los títulos proféticos. Salmos proféticos sobre el Mesías, pruebas irrefutables. Los salmos, escritos mayoritariamente por David, contienen profecías directas que describen a un ser glorioso, eterno y divino. Estos pasajes no se pueden aplicar a David ni a ningún otro rey de Israel. Veamos. Salmo 2, Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo publicaré el decreto, YHWH me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Salmo 2, 7-8. Claves. El Mesías es hijo de Dios por engendramiento, no por adopción. Se refiere a un momento puntual, hoy te he engendrado, indicando un acto divino, no humano. Recibe autoridad mundial, dominio sobre todas las naciones. Si el Mesías fuera un simple hombre, ¿cómo puede recibir dominio eterno sobre las naciones? Solo alguien nacido por el Espíritu de Dios puede cumplir esto. Salmo 110, siéntate a mi diestra. YHWH dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. ¿Quién es este Señor al que David llama mi Señor? David es el rey. No tiene un Señor humano superior. Este Señor se sienta a la diestra de Dios, posición de autoridad divina. Jesús citó este texto para probar que el Mesías no es solo hijo de David, sino su Señor, Mateo 22, 41-46. Por tanto, este Mesías tiene una posición celestial, no terrenal, y David lo adora. Salmo 45, Tu trono, oh Dios, es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 6-7. Bombazo teológico. El Salmo habla del Rey Mesías. A este Rey se le llama Dios directamente. Luego dice que Dios, el Padre, lo ha ungido. Dos personas con naturaleza divina. El Padre. El Mesías. Esto destruye la idea de que Dios es uno como entidad indivisible. Hay una unidad compuesta, una pluralidad en la deidad. Análisis gramatical y teológico condensado. Primera declaración. Tu trono, oh Dios, es eterno. Aquí el sujeto es llamado directamente Dios, Elohim. El contexto poético habla a un rey,
exaltándolo como Dios. En gramática hebrea esto es una vocativa directa, se le está hablando al rey como si fuera Dios. Segunda declaración. Dios, tu Dios, te ha ungido. Aquí se distingue otro personaje, también llamado Dios, Elohim. O sea, Dios, el hablante, le dice a otro personaje llamado Dios que su Dios lo ha ungido. Gramaticalmente, el segundo Dios, el que unge, es poseedor, tu Dios, lo cual implica subordinación o relación de autoridad. ¿Quién es quién en el texto? El rey del Salmo. Es exaltado como Dios, Elohim. Es un ungido, lo que en el hebreo se refiere al Mesías, Masías. El que unge al rey Mesías. También es llamado Dios, pero como autoridad superior. Este sería el Padre. Implicación teológica. Dos personas distintas son llamadas Dios. El ungido, llamado Dios, de forma directa. El que unge, también Dios, pero como su Dios. No hay contradicción gramatical, pero sí una distinción de personas con la misma naturaleza divina. Esto derriba la idea de un monoteísmo estrictamente unipersonal, una sola persona divina, y respalda un monoteísmo compuesto o plural, como propone la doctrina trinitaria. Conclusión breve. El Salmo 45, 6-7. Y usa una estructura que reconoce al rey Mesías como Dios y a la vez lo presenta como subordinado a otro Dios que lo unge, revelando así una unidad divina con distinción de personas. Es una declaración poderosa que anticipa la revelación del Mesías como Dios Hijo en el Nuevo Testamento. 4. Salmo 22. Han horadado mis manos y mis pies. Me han rodeado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 16,18. Este salmo describe la crucifixión con detalles, 1000 años antes de que el método fuera inventado. Heridas en manos y pies. Echan suertes por su ropa. Este texto profetiza el sufrimiento del Mesías, Hijo de Dios, no hijo de hombre común, ya que su muerte trae redención universal, Salmo 22, 27-28. 5. Salmo 72, reinado eterno y universal del Mesías. Vivan para siempre. Dónele oro de Sabá, y bendigan su nombre para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Salmo 72, 15-19. Solo Dios reina eternamente y sobre toda la tierra. Este rey mesiánico vive para siempre. Es adorado. Su gloria llena el mundo. ¿Puede un simple humano recibir esto? No. Solo el Mesías divino. Conclusión de los salmos mesiánicos. El Mesías es hijo de Dios por engendramiento divino, no por linaje humano solamente. Tiene un trono eterno, una naturaleza divina, y domina sobre el mundo. Recibe adoración y está sentado a la diestra del Padre. Experimenta sufrimiento, muerte y resurrección, Salmo 22, como parte del plan redentor. El propio David lo llama mi Señor. ¿Cómo puede un Mesías así ser un simple rabino judío hijo de hombre y mujer? Es imposible. Los salmos lo pintan como más que humano, igual a Dios, nacido por el poder del Espíritu y digno de adoración. Refutando la visión judía de un Mesías meramente humano y de un Dios absolutamente indivisible sin manifestación plural. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, presencia, poder y manifestación. ¿Puede Dios actuar, hablar, crear, inspirar, hacer milagros o engendrar sin su Espíritu? Esta es una pregunta clave. Si los judíos dicen que Dios es uno, en el sentido de que no se puede manifestar de ninguna forma separada o distinguible, ¿cómo explican lo siguiente? El Espíritu de Dios en la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Antes de cualquier creación, el Espíritu ya se movía, activo y presente. ¿Por qué mencionarlo como otro si solo fuera una forma poética? El Espíritu da fuerza sobrehumana, Sansón. Y el espíritu de YHWH vino sobre Sansón y desgarró al león. Jueces 14:6. No fue fuerza humana. No fue Dios bajando físicamente. Fue el espíritu actuando en Sansón. El espíritu profetiza y guía, David. El espíritu de YHWH ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. David reconoce que no hablaba por él mismo. Era el Espíritu de Dios el que hablaba, incluso cuando decía cosas que podían costarle la vida o escandalizar. El Espíritu levanta a los muertos, Elías y el niño.
Y clamando a YHWH, dijo, YHWH Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Primera de Reyes 17, 21-22. ¿Quién devuelve el alma a un cuerpo muerto? El espíritu de vida. El espíritu capacita para profetizar, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Todos los profetas afirman que fue el Espíritu de Dios quien los inspiró, los llenó y les dio visión. Esto es lo que les permitió hablar de cosas eternas, mesiánicas y peligrosas que solo Dios podía revelar. Entonces, Dios es uno, sí, pero absolutamente indivisible, no. La unidad de Dios en el Antiguo Testamento es una unidad compuesta, como en hombre y mujer son uno, Génesis 2:24, Ejad. La uva, las uvas, el racimo, unidad en pluralidad. YHWH1 es, Deuteronomio 6:4, no niega su capacidad de manifestarse como el Padre, fuente. El Espíritu, acción. El Hijo, revelación y cumplimiento profético. Quien embarazó a María, el Espíritu de Dios, el mismo del Antiguo Testamento. Ahora, a la gran pregunta, ¿quién embarazó a María? Texto clave Lucas 1:35, original griego. Traducción directa. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso también el ser engendrado será llamado Hijo de Dios. Puntos clave del texto. Pneuma- igual a Espíritu Santo, el mismo Ruach Elohim del Antiguo Testamento. Dunamis subsisto igual a poder del Altísimo, forma activa del Espíritu. Genómenon igual a el ser engendrado no creado, sino engendrado sobrenaturalmente. No hay relación física o carnal. Es obra directa del Espíritu, tal como actuó en Sansón, David o Elías. No fue un hombre, fue el Espíritu. Si hubiese sido José o cualquier otro, Jesús sería simplemente hijo de hombre, como todo rabino judío. Pero si fue engendrado por el Espíritu, entonces es Hijo de Dios literal. Cumplimiento del Salmo 2. Capaz de tener un trono eterno, Salmo 45 y 110. Preguntas tentativas para refutar la creencia judía. ¿Cómo puede el Mesías reinar eternamente si es solo hombre? ¿Quién más en la historia ha sido engendrado por el Espíritu de Dios? ¿Por qué David llama Señor al Mesías si es su descendiente? ¿Cómo explica la profecía de Isaías 7:14, una virgen concebirá, si no es obra divina? ¿Cómo puede un simple rabino judío recibir adoración, como en los Salmos? David, sombra profética del Mesías eterno. Promesa hecha a David, un reino eterno. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda de Samuel 7:12-13. Pero atención. Aunque esto se cumplió parcialmente en Salomón, el trono eterno no se cumplió con él. Salomón pecó, su reino fue dividido, y murió como todo hombre. Por eso, esta promesa tenía doble aplicación. Salomón, cumplimiento inmediato. El rey Mesías, cumplimiento eterno. Salmos mesiánicos, el verdadero hijo de David. Salmo 2:6-7, el hijo es engendrado, no creado. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, YHWH me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. No dice yo te creé, sino te engendré. Hoy igual a manifestación específica, no origen eterno del Padre. Salmo 110, 1, David llama Señor a su descendiente. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús preguntó esto a los fariseos. Si David le llama Señor, como es su hijo, Mateo 22:45. Resultado, no pudieron responderle, porque sabían que el Mesías no podía ser solo un hijo carnal. Salmo 45, 6-7, trono eterno y adoración. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí hay dos personas llamadas Dios. El Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre, Dios, tu Dios, te ha ungido. Esto rompe totalmente la idea judía de que Dios no puede manifestarse. Conclusión teológica. El Mesías no podía ser un simple humano nacido de padre y madre. Por esto, debía nacer de una virgen, Isaías 7:14.
Debía ser engendrado por el Espíritu, Lucas 1:35. Debía tener trono eterno, segunda de Samuel 7, Salmo 45, Salmo 110. Debía ser más que David, Mateo 22:45. Debía ser Dios mismo entre los hombres, Isaías 9:6, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Preguntas para destruir la doctrina judía moderna. ¿Puede un hombre común cumplir la promesa de un trono eterno? ¿Puede un hijo de carne y sangre, sin intervención divina, reinar por siempre? ¿Por qué el mismo David llama Señor al Mesías si es su descendiente? ¿Por qué Dios llama hijo al Mesías y dice yo te engendré si solo era humano? ¿Por qué los profetas describen al Mesías como divino y eterno? ¿Quién puede nacer de una virgen si no es por el Espíritu de Dios? 1. Isaías 7:14, nacimiento virginal y señal sobrenatural. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Puntos clave. La Virgen, hebreo, Alma, no dice simplemente una mujer joven, sino la Virgen, indicando una persona específica. Señal, igual a algo fuera de lo común. El nacimiento de un niño por medios naturales no es señal. Emmanuel, igual a Dios con nosotros, no un hombre con nosotros. Este texto se conecta directamente con Mateo 1:23, donde se dice que esto se cumplió en Jesús. Miqueas 5:2, origen eterno y nacimiento en Belén. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Observa. Menciona el lugar del nacimiento Belén. Dice que el que nacerá tiene un origen eterno, hebreo, Mikedem, Mimei, Olam. Por tanto, aunque nacerá en Belén, no comienza ahí, es eterno, preexistente. Es decir, se manifiesta como humano, pero ya existía antes del nacimiento. Zacarías 12:10, YHWH será traspasado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Atención. YHWH dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Cómo puede alguien traspasar a YHWH? Solo si él se manifestó en carne. El contexto conecta el espíritu, el dolor por un hijo y el arrepentimiento final de Israel. Conexión de los tres textos. Profecía, lo que muestra, conexión con Jesús. Isaías 7:14, nacimiento virginal, Dios con nosotros, Jesús nacido de María, concebido por el Espíritu Santo. Miqueas 5:2, nacimiento en Belén, pero con origen eterno, Jesús nació en Belén, pero es eterno, Juan 1:1, punto. Zacarías 12:10, YHWH mismo sería traspasado, Jesús crucificado, Dios manifestado en carne, primera de Timoteo 3:16, punto. Refutación a la idea de un Mesías humano común. Si el Mesías fuera un hombre común, no podría tener origen eterno. No podría haber nacido de una virgen como señal. No podría ser traspasado siendo YHWH. No podría ser llamado Emmanuel. No podría vivir por siempre ni reinar eternamente, Salmo 45, Isaías 9:6-7. Preguntas poderosas para debate. ¿Puede un hijo de hombre y mujer tener origen eterno? ¿Por qué Isaías dijo que la Virgen concebiría, si no es literal? ¿Por qué el profeta dice que YHWH fue traspasado si Dios no se encarnó? ¿Cómo puede cumplirse la promesa de un trono eterno en alguien que muere como todos? ¿Por qué los sabios buscaron al Mesías en Belén si esperaban un hombre común? ¿Qué tipo de Mesías esperaban los profetas realmente, uno de la carne o uno nacido del Espíritu? El embarazo de María según los Evangelios. El embarazo de María según los Evangelios. Mateo 1:18, griego original. Traducción literal. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada su madre María con José, antes que se juntasen, se halló encinta por el Espíritu Santo. El término griego, indica origen, procedencia directa. No dice por obra de un ángel, ni por mandato, sino literalmente, procedente del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Vendrá sobre ti igual a alusión directa a la acción poderosa de Dios, como en el Antiguo Testamento.
Cubrirá con su sombra igual a en griego, episkiasei, igual a la misma idea de la gloria de Dios cubriendo el tabernáculo, Éxodo 40:35, punto. Es la presencia de Dios mismo actuando. ¿Fue el ángel el progenitor? No. El ángel Gabriel es solo mensajero, hebreo, malaj, griego, ángelos, no tiene poder para engendrar. Su función es anunciar lo que Dios hará, igual que los profetas. Pregunta clave. ¿Puede un ángel dar vida o engendrar al Hijo de Dios? Respuesta, no. Solo el Espíritu de Dios da vida, Job 33, 4, Salmo 104, 30. Conexión con el Antiguo Testamento. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Aquí vemos que el Espíritu de Dios tiene poder creativo y vivificante. Si Dios usó su Espíritu para formar al primer hombre, Génesis 2:7. ¿Por qué no al segundo Adán, Jesús, de manera más gloriosa aún? Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde la creación, el Espíritu es el instrumento activo de Dios. El mismo Espíritu que daba forma al universo, ahora forma al Mesías en el vientre de una virgen. Isaías 11:1-2, profecía mesiánica, punto. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de YHWH. El Mesías no es solo ungido por el Espíritu, sino formado y nacido por él. Refutación a la idea de un Mesías humano común. Si fuera un hombre común, tendría que tener un padre humano, sería hijo de hombre. Pero los profetas afirman que su origen es eterno, su naturaleza es divina y nacerá de una virgen. El embarazo de María sin intervención humana demuestra que no es hijo de carne, sino hijo de Dios. El Espíritu de Dios es el medio por el cual Dios se manifiesta y actúa en lo visible, por eso Él engendró al Hijo. Preguntas para romper la idea judía tradicional. ¿Por qué Isaías 7:14 menciona el nacimiento de un niño como señal si fuera un nacimiento natural? ¿Puede un hombre común nacer sin padre humano y tener origen eterno? ¿No dice Job 33:4 que el Espíritu de Dios da vida? ¿Quién dio vida al Mesías en el vientre de María? ¿Cómo se cumplió Miqueas 5:2 si el Mesías fuera solo humano? ¿Por qué se menciona que María quedó encinta por el Espíritu Santo y no por un hombre? ¿Por qué el ángel Gabriel no toma crédito como causante, sino que dice que el poder del Altísimo lo hará? Salmos mesiánicos, pruebas claras de la naturaleza divina del Mesías. Salmo 2:1-12, el Hijo entronizado por Dios. Versículo 12. Levantarán los reyes de la tierra contra el Señor y contra su ungido, Masías. Punto. Versículo 6-7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Yo publicaré el decreto, YHWH me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Claves proféticas. El ungido, Mesías, es llamado Hijo de Dios, no simplemente siervo. Dice yo te he engendrado hoy, esto no es adopción, sino procedencia divina directa. Si Dios engendra, lo hace por su Espíritu, Job 33:4, no por medios humanos. Además, el verbo, engendrado en hebreo es yalad igual a dar a luz, crear vida, acción activa del que genera. Pregunta destructiva para la idea de un Mesías solo humano. ¿Cómo puede Dios engendrar a un Rey eterno si es por medio de carne corruptible? ¿Qué hombre común puede decir, el Señor me engendró? 2. Salmo 111:4, el Mesías es Señor, sacerdote y Rey eterno. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, YHWH ha jurado y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Claves proféticas. David llama al Mesías mi Señor, aunque es su descendiente. Jesús usó este salmo para destruir la idea de que el Mesías era solo hijo de David, Mateo 22:42-46. Siéntate a mi diestra, autoridad y gloria divina. Sacerdote eterno, los sacerdotes comunes mueren. Solo alguien eterno puede ser sacerdote para siempre. Pregunta poderosa. ¿Qué hombre puede sentarse a la diestra de Dios? ¿Qué hijo de carne es eterno sacerdote y rey? Salmo 45:6-7, el Mesías llamado Dios por Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Claves proféticas. Aquí el ungido es llamado Dios por Dios mismo, tu trono, oh Dios. Dios, tu Dios, te ha ungido.
¿Cómo puede un hombre común ser llamado Dios sin blasfemia? Solo si es Dios encarnado. Salmo 72, el reino del Mesías eterno y universal. Se postrarán ante él todos los reyes, todas las naciones le servirán, su nombre será para siempre, se perpetuará mientras dure el sol. Claves proféticas. El Mesías tendrá dominio universal y eterno. Esto no se puede cumplir en un rey humano común que muere. Solo un ser eterno puede tener un reino eterno. Conclusión del análisis de los Salmos. Los Salmos dejan claro. El Mesías es hijo de Dios, engendrado por él, no un simple hombre. Su reinado es eterno, no limitado por la muerte humana. Es sacerdote eterno, Dios en esencia, y entronizado junto al Padre. Todo esto se cumple solo si su origen es divino, como lo es el Espíritu de Dios que actuó en María. El embarazo de María, ¿quién la embarazó? El Espíritu Santo como agente directo de la concepción divina. Texto clave, Lucas 1:26 a 35, griego y español. Veamos los versos más importantes. Lucas 1:30 a 35. Traducción literal desde el griego. 30. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. 31. Y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? 35. Y respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá. Por eso también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Análisis lingüístico. Palabra griega, traducción, sentido original. Pneumagion, punto, Espíritu Santo como persona divina. Epeleustai, punto, vendrá sobre, usada para venir con poder, entrar. Episquiasei, punto, te cubrirá barra diagonal te envolverá, literalmente, hacer sombra sagrada sobre, como la nube de gloria en el tabernáculo. Este verbo se usa en la Septuaginta para referirse a la presencia de Dios cuando la nube, Sequina, cubría el tabernáculo, Éxodo 40:35. Es decir, María fue cubierta por la presencia divina misma, igual que el lugar santísimo. Conexión profética con el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Virgen en hebreo, alma, joven virgen, no simplemente una mujer joven. El nombre Emanuel igual a Dios con nosotros, no un simple hombre. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede un hombre común llamarse Dios fuerte y Padre eterno? Pregunta irrefutable. ¿Qué hombre, nacido de varón y mujer, puede ser llamado Dios fuerte? Si Jesús fuera hijo de un hombre, ¿sería legítimo este título? Argumento teológico destructivo. Los judíos enseñan que el Mesías será solo un descendiente de David por vía carnal. Pero. Salmo 110:1. Dijo YHWH a mi Señor, siéntate a mi diestra. David llama a mi Señor al Mesías. ¿Cómo es su Señor si es su descendiente? Jesús mismo lo usa en Mateo 22:41 a 46 y los fariseos no pudieron responderle, punto. Preguntas destructoras de doctrinas erróneas. Si Dios es uno solo, ¿cómo puede venir sobre una virgen su espíritu y generar vida sin intervención humana? ¿Puede un ser creado, hijo de hombre, reinar eternamente como dice Isaías 9:6? ¿Qué humano puede llamarse Dios fuerte o Padre eterno sin ser blasfemo? ¿Por qué María concibe sin conocer varón, si el Mesías debe ser hijo del Espíritu? ¿Por qué David llama Señor al Mesías, si es su hijo terrenal? Conclusión. María no fue embarazada por ningún hombre. El griego es claro, el Espíritu Santo vino sobre ella y la envolvió con la gloria de Dios, como en el tabernáculo. Lo que nació fue santo, hijo de Dios, no hijo de José, no hijo del ángel Gabriel. Las profecías solo encajan si el Mesías es divino, y su concepción no puede ser carnal. Fin. Por Wilmer Jiménez Garay.